Saludos, estimado maestro que te atreves a innovar. Y a ti, si no eres maestro, también te doy la más cordial bienvenida a este curso de manejo de herramientas Google para la educación. Continuando con el manejo avanzado de Google Classroom, vamos a revisar ahora un tema muy interesante relacionado con la evaluación. Esto es, los sistemas de evaluación que ofrece Classroom. Bueno, Classroom ofrece dos diferentes sistemas de evaluación. Uno por puntuación total y el otro ponderada por categoría. Bueno, voy a explicar más o menos a grandes rasgos con una imagen en qué consiste cada uno de ellos. Lo que sería la puntuación total, cada que nosotros dejamos una tarea, sin importar de qué tema sea, en dónde lo pongamos dentro de nuestro trabajo de clase, lo que va a hacer el sistema es obtener el porcentaje de los puntos obtenidos en cada una de ellas y con todo ello genera un promedio final, ¿sí? Sin importar entonces la separación de temas o lo que nosotros hagamos, simplemente suma todos los porcentajes y nos genera el valor global, digamos. Eso es la manera como viene por defecto, es el predeterminado de Classroom. Ponderado por categoría ya es un poco más avanzado. ¿Qué es lo que hace? Nos permite a nosotros agregar diferentes categorías, ¿sí? Y entonces, dentro de cada categoría, nosotros, pues bueno, hacemos como una actividad y decimos, esta actividad pertenece a tal categoría y entonces hace lo mismo que la puntuación total, pero en módulos, ¿sí? Que serían los de cada categoría. Entonces, por ejemplo, yo obtengo los porcentajes de todas las tareas que corresponden a la categoría uno y me da un promedio total. Obtengo los porcentajes de la otra categoría, me da su promedio y así de todas las categorías que yo genere y al final hace el promedio de todas esas categorías. Este sistema obviamente nos sirve como para tener un poco más de control sobre las calificaciones porque ya depende mucho de la imaginación, de la creatividad de cada docente para determinar cómo utiliza cada una de las categorías. Yo asigno un porcentaje a cada categoría y el sistema solo hace todos los cálculos para darnos el total. Bueno, de forma gráfica, eso es como funcionan los dos sistemas. Vamos a revisarlos en el Classroom propiamente y ver cómo trabaja uno y otro. Dentro de Classroom, ya hemos visto en los ejemplos anteriores, sobre todo en el ejemplo de calificar, cómo funciona el sistema por puntuación total, ¿verdad? Nosotros podemos entrar aquí a calificaciones y ver el porcentaje que tiene mi alumno basado en los puntajes que yo he dado en todas las tareas. Y así es como genera su porcentaje. Exactamente lo que mostré aquí. Son todas las tareas, generan un porcentaje y da un total. Aquí está. Bueno, si nosotros cambiamos esto, voy a irme a la configuración de clase, ¿sí? Y en esa configuración, en la parte de abajo, donde dice calificaciones, yo cambio en lugar de puntuación total, elijo ponderado por categoría. Y entonces abajo donde dice categorías de calificación, yo voy agregando las categorías que yo considere. Como vuelvo a mencionar, esto corresponde a como ustedes quieran hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, habrá quien quiera poner como categoría cada módulo o cada tema del Classroom, sería interesante. O quien quiera como trasladar todo lo que hacen en físico, en la realidad, trasladarlo a lo digital y entonces decir, ah, bueno, el trabajo de cuaderno y le pone porcentaje, tareas, poner el porcentaje. No sé, cada quien puede determinarlo como quiera. Yo en este caso, por ejemplo, pongo tareas. Y le asigno, por ejemplo, a tareas el 25%. No, vamos poniendo un 30%. Ya me va diciendo el sistema qué porcentaje me queda. Añado otra categoría y, por ejemplo, ahí pongo preguntas, ¿sí? Y a preguntas le pongo un 20%. Añado otra categoría y pongo, por ejemplo, exámenes. Y a exámenes le pongo por ejemplo, un 35%. Y pongo otra categoría más, por ejemplo, participación, ¿verdad? Y le pongo un 15%. Entonces, de esa manera ya tengo completados mi 100%. Ahí dice resto 0%. Ahí está. Y voy a guardar. Muy bien. Notemos en primer lugar que las tareas que yo ya haya dejado no pertenecen, ninguna de ellas, a la calificación ponderada. No están en ninguna categoría. Entonces, bueno,
tendríamos que crear diferentes tareas para que pertenezcan a esas categorías, pero en este caso lo que voy a hacer es editar cada una de esas tareas y cambiarla a una categoría. Por ejemplo, aquí tengo esta tarea que dice entrega un documento, doy clic en su menú y le pongo editar. Entonces yo ya tenía aquí todo listo, de hecho ya estaban los puntos, pero me aparece esta nueva opción que de otro modo no aparecía, que dice categoría de la calificación. Esto significa, esta tarea, ¿a cuál de mis 4 categorías va a pertenecer? Entonces vamos a suponer que esta tarea pertenece a la categoría tareas, ¿sí? Y lo guardo. Luego me voy acá a otra tarea, ¿sí? Que dice entrega una fotografía, me voy a su menú, le pongo editar y por ejemplo a esa la mando a la categoría exámenes. ¿Sí? Aquí estoy editando las tareas que ya tenía. Obviamente cuando nosotros creemos una nueva tarea, ya me va a dar esa opción de elegir para qué categoría es. Simplemente estoy aprovechando lo que ya tenemos en este Classroom. Tengo aquí otra pregunta, ¿sí? Me voy a su menú, le pongo editar y allí le digo que esa es para preguntas. Guardar. Entonces yo ya hice que todas las tareas de mi Classroom pertenezcan a una categoría de la ponderación creada. Vuelvo a recordar, si ustedes desde el principio su Classroom lo configuran con este sistema, pues obviamente no necesitan hacer lo que yo acabo de llevar a cabo, ¿no? Simplemente cuando van creando una tarea, les va a permitir decidir eso. Por ejemplo, yo pongo crear tarea, ¿sí? Y desde el principio, antes de crear cualquier cosa, ya me permite decidir a cuál de mis categorías pertenece esta tarea. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar cuando vaya yo a calificaciones? ¿Sí? Fíjense, si recuerdan anteriormente valía, bueno, tenía el alumno un 73%. Cambió. ¿Sí? ¿Por qué cambió? Porque cada tarea pertenece ahora a una categoría distinta. ¿Sí? Nosotros podemos revisar aquí que cada tarea tiene una diferente ponderación. Y entonces el sistema lo que hace es, por ejemplo, junta estas tres que pertenecen a la categoría tareas, genera su promedio, ¿sí? Y lo manda al 30% que nosotros habíamos dado a esta tarea, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, aquí en exámenes valían un 30%. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a jugar aquí con las calificaciones de nuestro alumno para comprender cómo cambió. Sí, por ejemplo, partes de la célula pertenece a tareas. Vamos a ponerle que en lugar de 40, sacó los 100 puntos. Esta que también pertenece a tarea también llega a sus 40. Y esta que pertenece también a tareas también llega a sus 100. ¿Sí? Entonces ahí tengo ya estas. Le pongo enviar. Le digo sí, cambia ya a la tarea. Me voy a esta también y le pongo enviar. Enviar. ¿Sí? Ya le subió al 100% estas 3 tareas. Y ahora, por ejemplo, a este de aquí, ¿sí? Le digo que sacó un 0. ¿Sí? Y a preguntas, también le digo que sacó un 0. ¿Sí? Entonces los envío. Le cambio totalmente ya la calificación a mi alumno. Enviar. ¿Sí? Y entonces ahora vemos cómo el porcentaje ha cambiado. ¿Sí? Vemos cómo se quedó con un 35% porque ese 35% corresponde precisamente al 35% que dimos en las tareas. ¿Sí? El examen valía también creo que 35%. Entonces si le ponemos su 100 en el examen, vemos cómo automáticamente va a subir radicalmente porque es el porcentaje que corresponde a esta categoría. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo en vivo cómo funciona la calificación ponderada por categorías. Ustedes como docentes decidan al final cuál estilo de calificación les conviene más, ¿verdad? Lo importante aquí es simplemente conocer las posibilidades que hay dentro de Classroom y aprovecharlas de acuerdo a nuestras propias necesidades. Bueno, hasta aquí este pequeño video. Espero les sirva, espero les saquen provecho y me despido de ustedes. Yo soy el profe Juan Parra y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.